Evangelio de hoy. Sábado 22 de noviembre del 2025. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Capítulo 20, versículo 27 al 40. En aquel tiempo se acercaron algunos saduceos, los que dicen que no hay resurrección, y preguntaron a Jesús: Maestro, Moisés nos dejó escrito: si a uno se le muere su hermano, dejando mujer pero sin hijos, que tome la mujer como esposa y de descendencia a su hermano. Pues bien, había 7 hermanos. El primero se casó y murió sin hijos. El segundo y el tercero se casaron con ella, y así los 7. Y murieron todos sin dejar hijos. Por último, también murió la mujer. Cuando llegue la resurrección, ¿de cuál de ellos será la mujer? Porque los 7 la tuvieron como mujer. Jesús les dijo: en este mundo los hombres se casan y las mujeres toman esposo. Pero los que sean juzgados dignos de tomar parte en el mundo futuro y en la resurrección de entre los muertos no se casarán ni ellas serán dadas en matrimonio. Pues ya no pueden morir, ya que son como ángeles. Y son hijos de Dios, porque son hijos de la resurrección. Y que los muertos resucitan. Lo indicó el mismo Moisés en el episodio de la zarza. Cuando llama al Señor: Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. No es Dios de muertos, sino de vivos. Porque para él todos están vivos. Intervinieron unos escribas: bien dicho, maestro. Y ya no se atrevían a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando algunos saduceos, hombres que no creían en la resurrección, se acercaron a Jesús con una pregunta llena de intención, demostraron hasta qué punto el corazón humano puede encerrarse en sus ideas. Porque no buscaban la verdad, sino poner a prueba al Maestro, intentando atraparlo en una contradicción. Pero Jesús, que conoce las profundidades del alma, ve más allá de la apariencia y aprovecha cada cuestionamiento para iluminar aquello que el ser humano no puede descubrir por sí solo. Los saduceos mencionan la ley del levirato, que exigía que un hermano se casara con la viuda de su hermano fallecido para darle descendencia. Pero la presentan de forma exageradamente absurda, mostrando que no desean aprender, sino ridiculizar la fe. Pues describen el caso de una mujer que tuvo 7 esposos, uno tras otro, y mueren todos sin dejar hijos, esperando con esto demostrar que la resurrección es ilógica. Sin embargo, Jesús no responde desde la lógica limitada de los hombres, sino desde la altura del pensamiento divino, mostrando que la resurrección no puede juzgarse como si fuera una simple continuación de la vida terrena. Porque en el mundo venidero, las realidades humanas quedarán transformadas, purificadas y elevadas a un estado totalmente nuevo. Jesús declara con autoridad que quienes sean dignos de participar en la resurrección no tomarán esposo ni esposa, porque ya no podrán morir. Y serán como los ángeles. No en esencia, sino en condición. Porque la vida eterna no depende de los vínculos que aquí forman nuestra existencia, sino de la unión plena con Dios, que será la fuente de gozo total e inagotable. Esta afirmación revela una verdad inmensa. Y es que la muerte ya no tendrá poder sobre los hijos de Dios. Porque cuando Cristo venza definitivamente en cada alma,
El cuerpo será glorificado, libre de corrupción, libre de debilidad y libre de toda limitación que aquí atraviesa nuestra experiencia diaria. El Señor abre una ventana hacia la eternidad, mostrándonos que la vida futura no necesita de instituciones humanas para sostenerse. Porque no habrá muerte que requiera continuidad, ni soledad que requiera compañía, ya que Dios será todo en todos, y su amor será la plenitud absoluta de cada ser. Los saduceos quedan desconcertados, porque su argumento cae por su propio peso, ya que estaban juzgando lo eterno con parámetros estrictamente terrenales. Como si la resurrección fuera una continuidad mecánica de lo que conocemos. Sin comprender que Dios transforma, renueva y lleva a plenitud todo lo que toca. Jesús. Para confirmar la realidad de la resurrección, cita a Moisés, recordando el pasaje de la zarza ardiente donde Dios se presenta como el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y al usar el presente, demuestra que estos patriarcas viven en él. Pues Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Con esta afirmación, Jesús no solo desarma a los saduceos, sino que eleva la fe de todos los que lo escuchan. Porque revela que la existencia después de la muerte no es un mito, ni una ilusión, ni un deseo humano, sino una realidad fundada en el Dios eterno, que sostiene a cada uno de sus hijos más allá del límite del sepulcro. Esta enseñanza debería transformar nuestra visión del mundo. Porque si Dios es Dios de vivos, significa que cada alma que se abandona a Él no se pierde, no se extingue, no desaparece, sino que entra en una forma superior de existencia. Una que aquí solo podemos entrever por la fe. Jesús nos invita a no quedarnos atrapados en discusiones estériles, como las que proponían los saduceos. Porque esas discusiones, aunque parezcan profundas, solo buscan defender ideas humanas. Mientras que el Señor quiere abrir un camino hacia el misterio, hacia la eternidad, hacia ese horizonte donde las preguntas que hoy nos confunden serán respondidas con luz perfecta. En este texto, Jesús se muestra como el maestro que no teme las trampas intelectuales, porque Él posee la verdad. Y la verdad no puede ser vencida por la astucia, ni por la burla, ni por la soberbia. Revelándonos así que quien camina en la luz de Dios no debe temer los ataques de quienes cuestionan la fe. Jesús también nos muestra que la Escritura, bien interpretada, siempre apunta a la vida. Porque Dios nunca ha sido autor de muerte, sino de esperanza, de futuro, de promesa. Y cada uno de sus gestos en la historia, desde el llamado de Abraham hasta la resurrección de Cristo, revela un amor que no conoce límites. Cuando Jesús dice que quienes resucitan serán como ángeles, no afirma que perderemos nuestra identidad humana, sino que nuestras capacidades serán elevadas, liberadas de toda fragilidad y orientadas completamente hacia Dios. De modo que el amor será pleno, sin egoísmo, sin miedo, sin límites. Esta promesa debería llenar de consuelo a todos los que han perdido seres queridos. Porque Jesús mismo asegura que ellos viven, no como sombras, sino como almas resguardadas en el corazón eterno de Dios.
esperando el día glorioso de la resurrección final. Jesús enseña que la vida eterna no consiste simplemente en continuar existiendo, sino en vivir plenamente. Porque aquí, aunque tengamos momentos de alegría, siempre están mezclados con dolor. Pero en la eternidad, el amor será perfecto. La paz será total. Y la comunión con Dios será ininterrumpida. La respuesta de Jesús también corrige nuestra tendencia a pensar que lo espiritual contradice lo humano, cuando en realidad, lo espiritual es la realización plena de lo humano. Porque fuimos creados para Dios. Y solo en Él encontramos nuestra verdadera identidad. Los saduceos buscaban defender su comodidad teológica, porque negar la resurrección les permitía limitar a Dios, y así no tener que enfrentar el juicio, ni la transformación. Pero Jesús rompe esa comodidad, recordándonos que no podemos reducir a Dios a nuestras ideas, porque Él es infinitamente mayor que todas nuestras categorías mentales. La resurrección, tal como la presenta Jesús, no es una teoría, ni una ilusión, sino la verdad que sostiene toda nuestra esperanza. Porque sin resurrección, la vida sería un absurdo. Pero con la resurrección, todo adquiere sentido. Desde el sufrimiento más profundo hasta la alegría más grande. Jesús anuncia esta verdad no solo para enseñar, sino para fortalecer, consolar y encender en nosotros un deseo sincero de santidad. Porque solo los que vivan según Dios, los que se abran a su gracia, y los que caminen en la luz, participarán de esta vida gloriosa que no conoce fin. El anuncio de Jesús sobre la vida futura no pretende despertar curiosidad, sino fe. Porque la fe es la única puerta que permite asomarnos a los misterios de Dios. Y sin ella, el corazón queda encerrado en una visión reducida de la existencia, donde todo termina con la muerte. Pero el Señor abre el horizonte, mostrando que más allá del límite humano existe una promesa que sostiene al creyente. Al recordar que Dios es Dios de vivos, Jesús reaviva en nosotros la certeza de que nuestras relaciones más profundas no se pierden en la nada, sino que se purifican, se elevan y se llevan a su máxima expresión en la eternidad, donde el amor ya no estará limitado por el egoísmo, el temor o la fragilidad. El diálogo entre Jesús y los saduceos también nos recuerda que la fe no es un juego lógico, sino una relación viva con Dios. Y que intentar encerrar las verdades eternas dentro de esquemas racionales humanos termina empobreciendo el mensaje. Porque la razón tiene límites, pero el amor de Dios no los tiene. Así como Jesús corrigió la comprensión errónea de los saduceos, también hoy corrige nuestras confusiones, nuestros miedos y nuestras dudas, recordándonos que la fe no se apoya en invenciones humanas, sino en la palabra viva del Señor, que no miente ni engaña. Cuando Jesús afirma que todos viven para Dios, está proclamando que la muerte no puede destruir el plan divino, y que la vida, aun cuando parece apagarse, en realidad se transforma, como una semilla que debe morir para dar fruto. Y así, cada creyente participa de esa renovación que tiene su culmen en la resurrección. Esta enseñanza tiene implicaciones profundas para la manera en que vivimos.
Porque si sabemos que la vida no termina aquí, aprendemos a valorar lo que de verdad importa. A dejar atrás rencores. A perdonar con más facilidad. A amar con más entrega. Y a caminar con más esperanza. La eternidad no es un simple destino futuro, sino una realidad que comienza ya en la tierra para quienes viven en la gracia. Porque cada acto de fe, cada gesto de amor y cada obediencia sincera encienden en nosotros una vida nueva, que anticipa lo que vendrá después de la muerte. Los saduceos no comprendían esto, porque tenían una fe construida más sobre la negación que sobre la esperanza, más sobre el razonamiento humano que sobre la escucha de Dios, y más sobre lo visible que sobre lo invisible. Pero Jesús invita a superar esa mirada cerrada y a confiar plenamente en el poder de Dios para dar vida. La respuesta de Jesús deja en silencio a sus interlocutores, porque no pueden contradecirlo, ya que sus palabras están cargadas de una autoridad que no viene del estudio, sino de la unión perfecta con el Padre, y que revela que Él es el Señor de la vida, el dueño de la historia, y el juez de toda la humanidad. Jesús no entra en discusiones prolongadas, porque su misión no es debatir, sino salvar. Y Él sabe que la verdad no necesita defensas complicadas, porque su fuerza está en la claridad, en la luz, y en la coherencia divina, que desarma todo argumento construido desde la soberbia o el engaño. Los interlocutores de Jesús buscaban reducción, pero Él ofrece elevación, porque la fe auténtica no empequeñece, sino que ensancha el alma, y le permite respirar la amplitud del amor de Dios, que supera toda comprensión humana. La enseñanza sobre la resurrección es uno de los pilares centrales del cristianismo, porque sin ella, el mensaje de Cristo se reduciría a un conjunto de normas éticas. Pero con ella, se convierte en la proclamación de la vida que vence a la muerte, del amor que vence al pecado, y de la esperanza que vence al miedo. Creer en la resurrección implica vivir con una visión más profunda de la existencia, donde cada sufrimiento adquiere un sentido. Cada sacrificio se transforma en ofrenda, y cada acto de bondad se convierte en semilla de eternidad. Jesús nos invita a no temer la muerte, porque para el creyente, la muerte no es un final, sino una puerta. La entrada a una vida que no conocerá corrupción, ni dolor, ni lágrimas. La esperanza cristiana no está basada en deseos, sino en hechos. Porque Jesús mismo resucitó, y su victoria garantiza la nuestra. De modo que el creyente camina por la vida con una seguridad profunda, que no depende de emociones, sino de la fidelidad de Dios. Jesús demuestra que la Escritura, leída con fe, revela el misterio de la vida eterna, y nos enseña a confiar en que incluso aquellos que murieron antes de Cristo ya participan de la vida en Dios, porque Él es Señor de vivos. La respuesta de Jesús confronta la pobreza espiritual de los saduceos, porque quienes no creen en la resurrección terminan viviendo sin esperanza, sin consuelo, y sin un fundamento para enfrentar los dolores de la vida. El Señor nos recuerda que la verdadera fe debe abrirse a lo sobrenatural, porque Dios no está limitado por las leyes biológicas, ni por la lógica terrena, sino que actúa desde su poder creador, capaz de levantar a los muertos,
y de renovar toda la creación. Jesús revela también que en la resurrección habrá una comunión tan profunda, tan pura y tan perfecta, que todas las relaciones humanas serán transformadas y elevadas, no desapareciendo, sino purificadas por el amor. La enseñanza deja claro que el amor de Dios no termina con la muerte, sino que se despliega con mayor fuerza. Porque la eternidad es la plenitud del amor, donde todo lo que aquí fue vivido en fidelidad será coronado con gloria. Jesús continúa revelando la profundidad del misterio de la vida eterna, mostrando que la existencia futura no puede ser limitada por las estructuras pasajeras de este mundo. Y en estas palabras el Señor deja claro que la resurrección inaugura una forma totalmente nueva de vivir. Una vida donde ya no existe la fragilidad, el dolor, la pérdida ni la muerte. Y todo esto confronta a quienes escuchan, porque los obliga a preguntarse si sus esperanzas están puestas realmente en Dios o en las seguridades terrenales. El Señor expone que aquellos que sean considerados dignos de alcanzar ese mundo futuro y la resurrección ya no podrán morir. Y esta afirmación sacude por completo las categorías humanas, que tratan de comprender la eternidad desde la experiencia limitada del presente, revelando que la vida resucitada no es simplemente una prolongación de lo que ya conocemos, sino una existencia transformada que supera todo lo que la mente humana puede imaginar. Jesús explica que los resucitados serán como ángeles, no porque se conviertan en seres angelicales, sino porque participarán del modo de vida que pertenece al cielo. Una vida sin corrupción, sin límites temporales, sin desgaste, sin estructuras que dependan de la fragilidad humana. Y este mensaje debía romper por completo la visión materialista que tenían los saduceos sobre la existencia. La respuesta de Jesús enseña que la resurrección no es solo un artículo de fe, sino una realidad viva y poderosa que da sentido al presente. Pues quien cree verdaderamente en ella no puede vivir aferrado a lo terrenal, ni tener miedo a la pérdida. Porque sabe que Dios es Señor de vivos y no de muertos. Y que la existencia no termina con el dolor ni con la tumba. Jesús, al citar a Moisés y la zarza ardiente, derriba la falsa creencia de los saduceos usando precisamente el texto que ellos consideraban autoridad suprema, demostrando que incluso en la misma ley se revela un Dios que no habla de muertos, sino de vivos, y que la comunión con Él jamás se destruye por el paso del tiempo o por la muerte física. Jesús declara que Dios es Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, lo cual quiere decir que estas figuras patriarcales no están perdidas ni anuladas por la muerte, porque continúan viviendo en la presencia de Dios. Y con esta afirmación Jesús revela que la alianza de Dios con su pueblo trasciende todo límite temporal y sostiene la esperanza de la vida eterna. El Señor enseña que para Dios todos viven, dejando claro que la muerte es un límite solo desde la perspectiva humana, pero no desde la mirada divina. Y esta certeza debe transformar la manera en que los creyentes enfrentan el sufrimiento, el duelo, el miedo, recordando que nada ni nadie está perdido para Dios. La reacción de los escribas, diciendo bien dicho, Maestro, muestra que incluso entre quienes estaban en desacuerdo con Jesús había un reconocimiento de la verdad que salía de su boca, porque sus palabras no eran meras explicaciones intelectuales, sino luz que iluminaba lo profundo del corazón.
El texto afirma que ya nadie se atrevía a preguntarle más, señalando que la autoridad con la que Jesús enseñaba no podía ser rebatida, porque procedía directamente del Padre, y porque su sabiduría revelaba la insuficiencia de quienes se apoyaban únicamente en interpretaciones humanas, sin apertura a la acción del Espíritu. Este pasaje revela que quien se acerca a Jesús con intención de ponerlo a prueba termina siendo confrontado por la verdad, mientras que quien se acerca con corazón abierto encuentra luz, consuelo, claridad y esperanza. Y por eso hoy el Señor nos invita a examinar desde qué disposición nos acercamos a Él. Jesús nos enseña que la verdadera comprensión de la vida eterna no se adquiere únicamente con estudio o con razonamientos humanos, sino con una apertura profunda del corazón al misterio de Dios. Porque la resurrección es un don que supera toda lógica terrenal. Y quien intenta analizarla sin humildad corre el riesgo de quedar atrapado en sus propias limitaciones intelectuales. Este pasaje nos invita a reconocer que muchas veces nuestra fe se ve obstaculizada por la tendencia a querer dominar todo con la razón, cuando en realidad los misterios de Dios requieren una actitud de abandono, confianza, silencio interior y docilidad. Porque la vida eterna no se explica, sino que se acoge con un corazón que sabe escuchar. Los saduceos representan a todos aquellos que limitan la acción de Dios a lo que pueden ver o medir, olvidando que Dios es infinito y que su poder no queda restringido por lo que el ser humano considera posible. Y esta actitud todavía hoy impide que muchos descubran la grandeza del amor de Dios en su vida. Jesús desmonta los argumentos de quienes niegan la resurrección mostrando que no comprenden ni las Escrituras ni el poder de Dios. Y en estas palabras el Señor deja claro que la ignorancia espiritual se manifiesta cuando alguien conoce textos sagrados, pero no se deja transformar por ellos ni permite que la palabra ilumine su visión limitada de la vida. La resurrección no es un cuento piadoso ni un consuelo inventado por la religión, sino la manifestación más grande de la fidelidad de Dios. Porque si Dios prometió vida eterna a sus hijos, entonces Él es fiel a esa promesa. Y la muerte no puede anular lo que Él ha decretado desde la eternidad. Jesús quiere que comprendamos que la vida terrenal es un camino, no el destino final. Y que incluso los vínculos más profundos que aquí establecemos son anticipaciones del amor perfecto, que viviremos plenamente en la vida futura, cuando no habrá separación, tristeza, traición ni duelo. La enseñanza del Señor nos conduce a valorar la vida presente sin absolutizarla, sabiendo que cada decisión, cada gesto, cada sacrificio y cada acto de amor repercute en la eternidad. Y que nada se pierde cuando se vive unido a Dios. Jesús afirma que Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. Una expresión que no solo señala la resurrección futura, sino que indica que incluso ahora, quienes pertenecen a Él viven en una dimensión más profunda que la simple existencia biológica. Porque la vida verdadera comienza cuando se entra en relación con Dios. El Señor quiere liberarnos del miedo a la muerte. Porque el temor de dejar este mundo a menudo encadena el corazón, impide la entrega, paraliza decisiones y sofoca la esperanza. Pero quien vive confiado en la promesa de la resurrección puede caminar con serenidad, sabiendo que Dios lo espera más allá del umbral del tiempo. Esta enseñanza nos invita a mirar nuestra propia vida con una perspectiva eterna.
recordándonos que todo lo que aquí vivimos es pasajero, que toda herida será sanada, que toda lágrima será enjugada por Dios, y que la felicidad definitiva no depende de lo que podamos obtener en esta tierra, sino del encuentro eterno con aquel que nos creó por amor. El mensaje de Jesús corrige la visión estrecha de los saduceos, quienes intentaban reducir la eternidad a una simple reproducción de las estructuras humanas, sin comprender que Dios crea una realidad completamente nueva, donde la existencia no está condicionada por el tiempo ni por la muerte. Jesús nos enseña que quien vive aferrado únicamente a lo material pierde la capacidad de descubrir la grandeza del plan divino, porque la esperanza se marchita cuando se encierra en lo inmediato, mientras que la fe se expande cuando se abre al misterio eterno que Dios prepara para sus hijos. La resurrección revela el triunfo definitivo del amor de Dios sobre todo lo que amenaza la vida humana. Y por eso este pasaje es una proclamación de victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre el miedo y sobre las fuerzas que buscan destruir la esperanza del pueblo de Dios. El diálogo con los saduceos muestra que muchas veces las personas se acercan a Dios no para escucharlo, sino para intentar confirmarse en sus propias ideas. Y esta actitud cierra el corazón a la verdad. Porque quien busca a Jesús con un espíritu de confrontación jamás descubrirá su luz. Jesús responde con paciencia, sabiduría y autoridad, demostrando que Dios nunca cierra las puertas a quienes lo cuestionan, pero sí confronta las intenciones de quienes se acercan con orgullo y autosuficiencia, invitándolos a una conversión profunda del corazón. En este pasaje Jesús muestra que la resurrección es inseparable de la identidad de Dios mismo. Porque si Dios es la fuente de toda vida, entonces la muerte no puede tener la última palabra sobre aquellos que pertenecen a Él. Y esta certeza nos llena de esperanza incluso en los momentos más oscuros. Quien cree en la resurrección vive con una libertad que nadie puede quitar. Porque ya no teme perder lo que es temporal. Y aprende a valorar lo eterno, orientando cada decisión hacia el encuentro final con Dios. La enseñanza de Jesús no solo revela la verdad, sino que también corrige los errores que llevan al pueblo a confundirse. Porque un corazón que niega la resurrección termina viviendo sin esperanza, sin propósito y sin la certeza de un futuro en manos de Dios. Jesús afirma que en la vida futura no habrá matrimonio. No porque este vínculo sea algo negativo, sino porque el amor humano alcanzará su plenitud en Dios mismo. Y ya no necesitaremos signos terrenales para expresar la unión perfecta que viviremos en la eternidad. Este Evangelio nos invita a contemplar la eternidad como el estado donde todas las búsquedas humanas encontrarán su plenitud, donde toda carencia será llenada, donde todo deseo será purificado, y donde todo amor se vivirá sin límites ni imperfecciones. Que el Señor te bendiga abundantemente en este día. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si esta reflexión te ha gustado, recuerda dar like, dejarnos tu intención en los comentarios y activar la campana de notificaciones para que todos los días recibas estos mensajes. Te saluda tu hermano Joe deseándote un día lleno de bendiciones.